Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Wendy y esto es por su gracia. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de lo que es la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros oramos y pedimos misericordia por nosotros y también por otras personas. Y no sé si sabemos exactamente qué es lo que significa la misericordia. Yo estuve estudiando un poco sobre eso porque el otro día sentí, después de haber orado como un par de días preguntándole al Señor qué Él quería que yo hablara, de qué Él quería que yo hiciera mi próximo video. Y escuché algo como la misericordia divina, eh, Divine Mercy, ¿verdad? Entonces yo no había escuchado mucho sobre eso, entonces había leído muchos versos que incluyen la misericordia en ellos, pero no me había concentrado en conocer lo que era la misericordia. Siempre creo yo que lo veía como que era un perdón, y sí tiene que ver con el perdón, pero es un poquito más profundo. Cuando fui y chequeé en Google sobre eso, Divine Mercy, misericordia divina, encontré muchas cosas, y cuando las leí dije, no, esto no es lo que Dios quiere que yo hable. Y entonces busqué en la Biblia y encontré los versículos que hablan de la misericordia, y después fui al diccionario bíblico y pude entender un poquito más a fondo lo que es la misericordia. Entonces yo, cuando hago esos estudios que todavía no son muy profundos, ¿verdad? Porque yo simplemente soy una bebé en Cristo, y yo sé que muchos de los que me escuchan o los que me ven son bebés en Cristo también, y por eso es bueno empezar como a conocerlo desde el principio, desde sus características más básicas, y después después de ahí ir un poquito más profundo en el conocimiento de Dios. Entonces creo que esto es una de las cosas que Él quiere que ustedes sepan y que yo aprenda. Por eso ven que mis videos, por ejemplo, hablan de la gracia, de la fe, de la salvación, y así, porque eso es en lo que se basa nuestro caminar con Cristo. Y por eso empecé de esa manera. Entonces, hoy la misericordia de Dios, no sé lo que las personas piensen lo que es la misericordia, pero yo les voy a leer lo que yo encontré en un website que se llama significadobiblico.com. Y dice así: el significado bíblico de misericordia quiere decir aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas, ya sean cristianas o no, sean de ideologías diferentes, etc. Principalmente está relacionado con aquellas personas que sufren, a los que más misericordia se pide para ellos. Y por eso ven que es como... ahí se ve que es un poquito más envuelto. Sí, incluye el perdón, pero es más como una compasión que uno siente adentro, que es conmovido hasta el punto de que uno quiere ayudar a la persona que uno ve que está sufriendo. Se enfoca mucho en el sufrimiento de los demás. Entonces, por eso cuando uno pide misericordia porque reconoce que es pecador y que en algo le ha fallado a Dios. Entonces, la misericordia, Él nos da misericordia en vez de darnos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Y de ahí es que viene la misericordia de Dios. Dios es un ser misericordioso, un ser de amor, un ser clemente, lleno de bondad, entonces también de justicia. Y su justicia es justa, ¿verdad? Porque nosotros nos merecemos el castigo, pero Él en su misericordia nos ofrece ese perdón y nos da la gracia. Y entonces nos encamina a la salvación de esa manera. Entonces la misericordia es una compasión que nosotros sentimos bien dentro, que nos ayuda a ver el dolor en las otras personas, o si ellos están pasando por momentos de dificultad, nosotros podemos reconocer eso por medio de la compasión. Incluye empatía. Puedo decir que comienza con empatía, comienza con tú ponerte en el lugar de esa persona, tú como
reconocer el dolor que esa persona está sintiendo en ese momento y tú también sentir ese dolor. Pero la misericordia va mucho más allá de eso. Ya no es nada más, oh, siento tu dolor, sino quiero ayudarte en tu dolor, quiero ayudar a mitigar ese dolor que tú tienes o ese problema en el que tú estás. Yo quiero ayudarte a resolverlo. Entonces, la misericordia incluye una acción. Por eso es que cuando nosotros oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, Él nos mueve al arrepentimiento, nos mueve a que nosotros busquemos más de Él y así esa misericordia puede llegar a nosotros a través de esa gracia inmensurable que Él nos da. Entonces, dice aquí en el libro de Lamentaciones, dice que nosotros no hemos sido consumidos. Les voy a leer el verso. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, porque Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Dios es fiel y porque Él es fiel a nosotros, Él nos concede tantas cosas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nosotros nos rebelamos en contra de Él, de sus planes, de su voluntad. Él todavía considera que nosotros somos importantes para Él y por eso Él quiere seguir ofreciéndonos gracia y misericordia para que nosotros podamos llegar hacia Él y poder salvarnos eventualmente. Dice que en los salmos también se menciona mucho la misericordia. David y los otros salmistas siempre estaban hablando de la misericordia de Dios porque reconocían que ellos le habían fallado y que merecían castigo, pero el Señor, cuando ellos se arrepentían y iban donde Él con ese corazón contrito, el Señor tenía misericordia de ellos y los ayudaba. En vez de juzgarlo y enjuiciarlo, Él los ayudaba. Dice que por su bondad y por su fidelidad, ¿verdad? Es que Él nos ayuda. Él nos da esa bendición que nosotros no merecemos. Él cuida de sus hijos y por eso es que Él nos ofrece la salvación. La misericordia es la manifestación externa de la compasión, como ya habíamos escuchado de la definición que nos da el website del significado bíblico. Porque la compasión es la que nos lleva a nosotros querer hacer algo por la otra persona. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros de distintas maneras, ¿verdad? Porque Él, a través de su misericordia, Él nos ofrece la salvación. También a través de su misericordia nosotros no somos, como dice ahí, no somos consumidos cuando enfrentamos aflicciones. Porque cuando clamamos a Él, Él nos fortalece, nos da fuerza para nosotros poder llevar esa aflicción. Y por su misericordia también podemos experimentar la paz. Sabemos que Él nos libra de juicios, entonces por eso podemos obtener paz en nuestro corazón. Dios es misericordioso con quien quiere y cuando quiere. Eso es algo que lo aprendí en el libro de Romanos, que dice que todas las bendiciones y demostraciones de su gran amor es porque ese es su carácter y no porque es algo que nosotros nos ganemos, ¿verdad? En el libro de Romanos, en 9:18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. Y eso lo vemos como ejemplo cuando al principio en Génesis, cuando Israel era esclavo de Egipto y el faraón lo tenía como esclavos y Dios envió a Moisés a sacarlo de la esclavitud. El faraón endureció su corazón y no quiso escuchar a Moisés. Entonces, al faraón endurecer su corazón, Dios lo endureció aún más. Y por eso fue que le mandó las plagas y todas esas cosas, porque él se rebeló en contra de los planes y la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno hace eso, el Señor puede que endurezca nuestro corazón y nosotros nos pongamos aún más duros y no queramos entender que los planes y la voluntad de Dios son mejores que los nuestros. Y cuando no aceptamos su misericordia, cuando no aceptamos sus planes y su voluntad, nosotros sufrimos. Porque entonces
sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Aquí vemos como su soberanía y omnisciencia, y Él usa su libertad para escoger y dar la misericordia al que Él quiere. Y todo depende de si nosotros queremos recibir la misericordia o no. También dice que él le da muchísimas misericordias a los que se arrepienten, a los que aceptan a Jesús como Salvador y Señor, a los que buscan su perdón. Por eso los que no reciben a Cristo se vuelven más duros, y por eso no entienden el mensaje de la salvación. Sus corazones se endurecen y Dios hace que ese se endurezca aún mucho más, así como lo vimos con el faraón. Por esto el salmista, ¿verdad? En el Salmos 40, versículo 11, dice: Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Nosotros debemos de pedir que el Señor nos guarde siempre, que nosotros podamos recibir su misericordia, porque cuando no la recibimos es como que lo estamos rechazando su perdón, estamos rechazando ese regalo que Él nos quiere dar a pesar de nuestro pecado. Cuando pasamos por problemas y situaciones que de este mundo, ¿verdad? Que es algo normal. Primero, nuestro primer pensamiento debería ser de ir a pedirle a Dios ayuda, que nos dé su misericordia, así tanto como para nosotros como para otras personas. En 2 de Corintios dice, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí vemos cómo nosotros somos consolados por Dios, y así mismo Él quiere que nosotros consolemos a los demás. Por eso, cuando nosotros vemos a una persona sufriendo, una persona que está pasando por dificultades, a veces solamente nos mueve la empatía y decimos: ay, mira, siento que estás pasando por eso. Y ahí quedó todo. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos movidos en misericordia, y que nosotros, por ese amor que fluye de Dios hacia nosotros, entonces nosotros podamos extender ese amor a los demás y querer ayudarlos y querer sacarlos de los problemas, o quizás no ni siquiera sacarlo, pero sí darle consejo que le den fortaleza, que ellos puedan sentir que no están solos, y que las tribulaciones, los problemas de este mundo son de todos pasamos por eso, pero nosotros necesitamos siempre a alguien ahí que nos dé fuerza, que nos ayude a seguir adelante, porque sabemos que muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro dolor, en nuestras penas. Creemos que nuestros problemas son grandísimos y que solamente nosotros mismos somos lo que vamos a resolver. Y se nos olvida que Dios está ahí escuchándonos, y Dios siempre está ahí dándonos su mano cuando nosotros se la pedimos. Entonces, yo conozco muchas personas que quieren la ayuda de Dios, pero cuando Dios se las ofrece, las rechazan, y las rechazan no porque quieren, sino porque piensan que están siendo una molestia, o que eso es algo que ellos no están acostumbrados a dejar que otras personas los ayuden. Entonces se les hace difícil el aceptar la misericordia que Dios les está ofreciendo a través de otra persona. Y eso es algo que yo lo veo porque yo misma lo he experimentado, que muchas veces necesitaba la ayuda de alguien, y por no molestar, o porque sentía que iba a ser una carga, entonces no pedía la ayuda. Y eso, señores, Dios no lo ve bien, no lo ve bien. Y entonces también cuando la persona viene y te ofrece su ayuda, uno no piensa que fue movido por Dios, uno no piensa que fue movido en misericordia, y que Dios mismo fue que lo envió a ayudarnos. Y eso es como que nos está contestando nuestra oración. Y al no tener discernimiento, y al ser un poquito duro, no acepta la misericordia que Dios le ha enviado a través de esa persona. Entonces, por eso tenemos que tener discernimiento, y tenemos que estar siempre en comunión con Dios, para que Dios nos diga: sí, esta persona te la envié para que
para que te ayude. Esa persona la asigné yo a eso, a que te ayude a ti, para que entonces nosotros podamos aceptar la ayuda. Eso es algo que cuesta trabajo aprender también. Nosotros estamos llamados a demostrar misericordia por nuestros hermanos en la fe o por cualquier otra persona, así como lo vimos en el significado bíblico. Porque a veces solamente creemos que le podemos dar misericordia a las personas que se lo merecen, pero nosotros en realidad no sabemos quién se lo merece. Y además, todos somos pecadores y no merecemos misericordia de nadie. No la merecemos. El Señor nos las da porque quiere y mueve a otras personas a hacer misericordia contigo porque quiere, no porque te lo merezca. Entonces, cuando tú sientes que tienes que hacer misericordia por alguien, no pienses que esa persona se lo merece o no se lo merece, porque tú tampoco te lo mereces. Simplemente Dios te la da y así mismo tú tienes que extender esa misericordia a esa otra persona que lo necesita. Dice que las personas que se encuentran angustiados y abrumados, desconsolados, desesperanzados, son personas que necesitan misericordia. En Mateo 5, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros debemos de ser misericordiosos con otros, porque nosotros así recibimos misericordia. Igual como cuando nosotros perdonamos a otros y nosotros le pedimos perdón al Señor, el Señor escucha esa oración y nos perdona. Por eso en la palabra dice que debemos de perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. La misericordia es la compasión y ese amor y ese perdón que Él nos da a pesar de nuestro pecado. Él, en vez de castigarnos, nos ofrece el perdón. La empatía, como dije antes, está ligada a la misericordia y va como evolucionando. Primero va la empatía, luego la compasión y luego viene la misericordia. Entonces están todas unidas ahí en una sola. Debemos de agradecerle a Dios en todo tiempo, alabarlo, glorificarlo, porque su misericordia abunda y abunda para con nosotros. Entonces, conforme a los que han sido llamados, ponemos nuestra fe y esperanza en Él y aceptamos su perdón. Hay muchas personas que no aceptan el perdón de Dios. ¿Sabes qué? Yo noté que en un tiempo yo había pedido perdón y yo sé que el Señor perdona porque en su palabra dice que si tú vienes con un corazón contrito, Él te va a perdonar. Pero a veces nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces creemos que el Señor no nos ha perdonado. Pero si conocemos su palabra y sabemos que Él no miente, sabemos que Él no perdonó. Entonces la persona que no se ha perdonado es uno mismo. No es Dios que no ha perdonado a nosotros, somos nosotros mismos. Entonces también debemos de arrepentirnos de eso y de saber que cuando Dios nos perdona, Él nos perdona de verdad. Y entonces debemos nosotros de perdonar aquello que nosotros hicimos. Debemos de perdonarnos nosotros mismos. Sabemos que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz podemos acercarnos a Dios en oración. Y Él nos oye. En Hebreos 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para esa ayuda que el Señor nos va a dar, ahí vamos a encontrar la misericordia y su gracia cuando nosotros vamos al trono de la gracia y oramos y le pedimos ayuda al Señor. Él siempre nos va a dar la ayuda que necesitamos. Por eso ustedes ven que hay gente que no están bien, pero cuando ellos han orado así de corazón, que han orado, Señor, ayúdame a tal y tal cosa, Él le busca la ayuda, porque es que en ese momento, ese corazón estaba de verdad bien necesitado. Entonces ese socorro que el Señor nos ofrece vino a través de la oración, aunque esa persona no esté completamente en el camino de Dios. Entonces por eso vemos que como que el Señor tuvo misericordia con esta persona que ni siquiera lo reconoce, y es porque Él es así, es un ser misericordioso y va a tener misericordia con quien Él quiere. Si la persona está en el camino o no de Dios, bueno, Él sabrá lo que hace, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él puede hacer eso, Él puede tener misericordia con el que Él quiera.
nosotros debemos andar como Jesús anduvo. Eso es otra cosa que entendí sobre la misericordia, porque Jesucristo andaba en este mundo haciendo cosas buenas. Le llamaba la atención a algunos, le hablaba del pecado y que no pecaran más, pero también tenía compasión de ellos. Cuando lo encontraban con, por ejemplo, la mujer adúltera que fue llevada ante él la querían apedrear, y él tuvo compasión de ella y no permitió que ellos lo apedrearan, porque entonces él les hizo ver a ellos que ellos también eran pecadores y que todo el que estaba ahí había hecho algo que no estaba bien ante los ojos de Dios. Y si ellos podían levantar una piedra y tirársela a ella porque se creían que eran menos pecadores que ella, no lo pudieron hacer, porque sabemos que todos somos pecadores. Y a ella no le pudieron tirar la piedra. Y él tuvo compasión de ella y la perdonó. Pero ¿qué le dijo? Anda y no peques más. Entonces también tuvo misericordia cuando él sanó a las personas que iban a donde él, que estaban enfermas de cualquier aflicción. Por ejemplo, había que estaban leprosos, ciegos y endemoniados, y él los sanó. También habían, por ejemplo, Lázaro, que había muerto, y él lloró con sus amigos, o sea, con las hermanas de Lázaro, Marta y creo que era que María, que estaban llorando por la muerte de su hermano, y él sabía que lo iba a resucitar, y de todas maneras el dolor de ellas lo movió a él tanto en su corazón, que él también lloró y las consoló. Y después viene y levanta a Lázaro de entre los muertos. O sea, el Señor, aún sabiendo que Él iba a hacer algo extremadamente maravilloso, al levantar a Lázaro de entre los muertos, Él todavía sintió compasión y sintió ese dolor y dio consuelo a ella y sintió misericordia. Tú y yo debemos también de reconocer y agradecer todas las misericordias que Dios nos da y nos sigue regalando todos los días, porque ya vimos que Dios nos da misericordia todos los días sus misericordias son nuevas. En Colosenses 3:12 dice: vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, así como Cristo anduvo, debemos nosotros andar. Recordemos y reflexionemos, ¿verdad?, en lo que es la misericordia de Dios. Mostremos agradecimiento, cantémosle, alabémosle, glorifiquémosle. El Señor se lo merece, porque Él es toda misericordia, Él es bueno, Él es fiel, en Él no hay maldad, y asimismo no debe de haber en nosotros maldad, y debemos siempre de reconocer que nosotros también necesitamos perdón y el Señor nos perdona. Entonces, asimismo, cuando otros necesitan ese perdón o piden ese perdón, que nosotros estemos dispuestos a darlo siempre. Y aunque no te lo pidan, tú tienes que entender que tú tienes que perdonar y tú tienes que aprender a tener misericordia de los demás. Nada, yo me despido. Espero que este pequeñito estudio sobre la misericordia le haya servido de aprendizaje, ¿verdad? Espero que le haya servido y que puedan entender un poquito más sobre lo que es la misericordia de Dios y cuándo Él nos da misericordia y por qué Él nos da misericordia. Porque Él es un ser misericordioso, un ser lleno de amor. Entonces, nada, yo me despido y muchas gracias por visitar mi canal. Si pueden compartir el video, también pueden suscribirse si no se han suscrito. Que tengan paz. Bye, bye.